Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que hoy nos acompañan de manera presencial, aquellos que también de manera virtual, que sabemos que hay varias provincias representadas, a todos les damos la bienvenida y lógicamente, bueno, agradecerles la posibilidad de comenzar un poquito más, iniciar la actividad un poquito más temprano. Eh, la idea es aproximadamente llevar la conferencia del doctor Juan Cifré. Bienvenido, Juan, muy amable. Gracias. El doctor Juan Cifré es presidente de la Obra Social Ferroviaria y directivo del Instituto de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Como les comentaba, la idea es llevar aproximadamente hasta las 4:10, 4:15 aproximadamente. Vamos a hacer un pequeño corte dentro de unos 25 o 30 minutos, de 5 minutos, como para que el doctor pueda continuar con su exposición. Sí, comentarles que la próxima semana, teniendo en cuenta que el instituto tiene la actividad de fármaco en Barcelona, no tenemos clase, recién vamos a retomar el 17 de octubre. Esperemos que no haya paros, pero la idea es avanzar para esa fecha. Recordarles que vamos a tener todo lo que es cadena de comercialización a cargo del presidente de Preservar. Así más, doctor Juan Cifré, bienvenido, muy amable, muchas gracias. Gracias, Es un Víctor. tema realmente convocante. Gracias. Bueno, buenas tardes a los presenciales y a los virtuales. Mil disculpas por esto de correr el horario, pero salgo de acá, me voy al consultorio, así que lamentablemente no tengo tiempo. Eh, Acceso a medicamentos en diabetes mellitus y artritis reumatoidea. La verdad que yo cuando esta charla, los otros días cuando la estaba preparando, digo, ¿por qué hablamos de diabetes mellitus y artritis reumatoidea? Dije, bueno, esa es tu función, tratar de explicar por qué se eligen estas dos patologías, porque habiendo tantas patologías, ¿por qué elegimos estas dos como ejemplo de acceso? Seguramente todos tenemos alguna idea del por qué, pero creo que lo importante en esto es encontrar que hay razones desde el punto de vista médico y de lo que ese impacto médico tiene en la población, también sobre lo que es el impacto al financiador, ¿sí? Lo que es el financiamiento de estas patologías, porque cuando hablamos de medicamentos, lamentablemente no hablamos de otra cosa que de plata, entre otras cosas. Bueno, digo, me voy anticipando un poco a lo que vamos a tratar de ver. Pero básicamente uno tiene ahí dos patologías que son, entre comillas, parecidas. Vamos a terminar viendo que son muy parecidas, que tienen un eje común las dos patologías. Una es una patología, como es la diabetes mellitus, que tiene una presentación muy difundida en población general. La artritis, perdón que me cruce, la artritis reumatoidea es una patología con una prevalencia mucho menor, pero que tiene un nivel, manos mágicas, Fernando, para que uno pase vergüenza si de entrada, ¿no? Digo, la otra es una patología que tiene un deterioro en la calidad de vida de la persona que claramente la invalida. Hasta hace algunos años, todos los que trabajamos como financiadores esperábamos a que esa persona tuviera una enfermedad muy avanzada para entrar en aquellas drogas que podían modificar la enfermedad. Ese concepto claramente está cambiando. Esto es un poco de lo que es la información de diabetes. Esto es información de la Federación Internacional de Diabetes. Cada 4 años se actualizan este panel. Esto es del año 21, que es la información más novedosa. No importa tanto recordar el tema de los números, pero sí el impacto. Realmente, si uno se pone a pensar que hay 7.000 millones de personas en el mundo, que esas 643 que tengan diabetes, sabiendo la alta tasa de gente que no está diagnosticada o que aún diagnosticada no está tratada, entonces eso nos da un poco la magnitud de por qué es una de las dos patologías que elegimos acá para charlar. Esta es la distribución a nivel mundial, prácticamente la distribución es muy similar en todos lados. Ahora lo que uno ve es que la perspectiva de crecimiento que tiene la patología es mucho mayor en aquellos países en vías de desarrollo, en aquellos países con un desarrollo económico menor. Y si se fijan, Latinoamérica tiene una de las tasas de crecimiento esperable para el año 45
de las más altas del resto del planeta. Y eso tiene que ver con la calidad de alimentación, tiene que ver con la falta de actividad física, tiene que ver con la falta de acceso al tratamiento médico. Pero esto que parece un dato, cuando uno lo mira 20 años atrás, estos números lamentablemente se vienen cumpliendo. Entonces, en resumen, uno podría decir esto, ¿no? 537 millones de adultos entre 20 y 79 años viven con diabetes mellitus, una de cada 10 personas, para hacerlo más de almacenero, más fácil. 3 de cada adultos con diabetes viven en países de ingreso medio bajo, esto que estamos diciendo. La tasa esperada de crecimiento es mucho más alto en ese tipo de países y nosotros estamos claramente ahí, ¿no? En ese nivel de países en vías de desarrollo, subdesarrollado queda feo, en vías de desarrollo, pero con un nivel de crecimiento que ha sido de los peores en las últimas décadas. Entonces, lamentablemente, uno tiene que estar esperando que nosotros estemos en la peor parte de esta perspectiva de números en diabetes. La encuesta nacional de factores de riesgo cardiovascular que organiza el Ministerio de Salud, la verdad que es de las encuestas que uno diría que estaban mejor hechas, que tuvieron 4 seguimientos a lo largo que fueron pasando los años, con un rigor metodológico importante, con más de 50.000 personas, con gente de ámbito urbano y de ámbito rural, con gente representativa de todos los grupos etarios, digamos. Es una encuesta en la cual los datos, en general, uno puede decir son datos confiables. Ahí se ve la prevalencia de glucemia y de diabetes. Esto tiene que ver con la forma en que se pregunta. En la encuesta se pregunta si usted tiene diabetes o si ha tenido glucemias elevadas. Ese dato que se ve ahí de 12%, cuando uno mira la encuesta solo para diabetes, ese dato está alrededor del 9%, el otro sería hiperglucemia. Yo acá digo un disclaimer en lo personal. Yo trabajo en la obra social de ferroviarios. La verdad que nosotros nunca tuvimos esas cifras y tenemos los datos de laboratorio de todos los pacientes, al menos todos los de área metropolitana, los tenemos todos. Hacemos jornadas de prevención cardiovascular donde hacemos detección de colesterol y glucemia, obviamente no en ayuno, y nunca pasamos el 2% de población, charlando con algunos otros prestadores, tanto de la Seguridad Social como de la entidad de medicina prepaga. Ese dato no aparece, pero ahora vamos a ver después, van a ver que hay obras sociales que tienen esas cifras o aún mayor. La prevalencia de la diabetes obviamente aumenta en la medida que va aumentando la edad, más prevalente en el varón que en la mujer. A medida que nos vamos acercando a las últimas décadas de la vida, los datos igualan, porque en realidad los hombres desaparecemos de la escala. Esta es la realidad. Digamos, después de los 70, las curvas empiezan a separar, y después de los 80, claramente la mujer predomina, que es lo que PAMI, con sus 4.400 centenarios, tiene 4.000 mujeres. ¿Sí? Esa es la evidencia. Ahí, entonces, cuando uno ve la prevalencia, dice, che, son solo mujeres. Bueno, son las que van quedando vivas y enfermas, lo cual es más preocupante. Cuando uno analiza eso, el dato por edad, 327 millones de personas entre 20 y 64 años. Hay un subgrupo poblacional, digamos, por encima de esa edad, que es el que viene de arrastre. Los números tal vez son menores porque esta gente tiene, obviamente, una mortalidad cardiovascular mucho más alta que población general y se muere antes. Y la prospección al año 2045 hace que esos 327 millones se transformen en 438 millones de personas, adultos jóvenes, entre 20 y 65 años, que puedan tener la enfermedad. Cuando uno analiza la distribución entre urbana y rural, ahí tiene que ver tal vez el dato a favor en la ciudad, porque la gente come mal, porque hace menos actividad física, la gente de campo trabaja más físicamente, come entre comillas más sano, pero también es cierto que tiene mucho menos acceso a la cobertura médica de lo que tiene una persona urbana. Pero digo, claramente es una enfermedad asociada a todos los vicios que tiene la vida urbana.
falta de actividad física, el tabaquismo, la obesidad, ¿sí? Todas estas cosas son las que complican la perspectiva de vida de un diabético si vive en una ciudad o si vive en ámbito rural. Cuando uno analiza ahí el gasto en diabetes, nosotros estamos acá, en esa burbuja de lo que es Sudamérica y Centroamérica, y en realidad cuando uno mira que estamos al lado de África, eso sí tiene que ver con el tema de acceso, ¿sí? El gasto tiene que ver con que mucha de esta gente, aunque está enferma, no tiene acceso a la cobertura médica. Entonces uno ve que los países más desarrollados por ahí tienen un gasto promedio más alto, porque tienen más acceso a medicación, porque tienen más acceso a servicios sanitarios y por eso esa diferenciación. Pero digo, uno ve el impacto que tiene la patología y su tratamiento y sus complicaciones, que es lo más importante. La encuesta nacional de factores de riesgo nos permite ver esto cuando uno analiza la gente que dice que es diabética. De eso, casi un 25% solo tiene tratamiento farmacológico, 22% tiene dieta y el resto tiene una cosa combinada. Cualquiera que tenga diabetes y vaya seguramente a un profesional, a un diabetólogo, en realidad tiene que estar claramente en el tercer escalón, tiene que tener tratamiento farmacológico, tiene que tener dieta, tiene que tener actividad física, digamos, solo per se nada alcanza. Y obviamente, como toda patología crónica, requiere de una asistencia profesional en psicología para preparar a la persona a aceptar la cronicidad de su patología. Porque muchas veces tenemos la posibilidad, como pasa en Argentina, que la gente tiene acceso a la medicación, pero cuando uno mira la adherencia al tratamiento, aún con cobertura, supongamos a la insulina con cobertura del 100%, la gente no está con su cabeza preparada para hacer esto y aún con cobertura al 100% no tienen adherencia al tratamiento. Complicaciones cardiovasculares, claramente es el dato que más complica en el adulto mayor. El hombre, recuerden, empieza a partir de los 45 años la carrera con la enfermedad cardiovascular. La mujer lo hace 10 años después de que deja de menstruar. La diabetes acelera todo esto y, como se ve ahí, 1 de cada 4 ingresos hospitalarios por diabetes mellitus son consecuencia del daño vascular que la diabetes le genera a la persona, sea en sus arterias renales, sea en sus miembros inferiores, sea en su corazón, sea en su cerebro, sea infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal. Todos estos son datos que en el paciente diabético se ven exacerbados como manifestación de enfermedad cardiovascular. La retinopatía diabética es otra de las manifestaciones. Cuando uno habla de un seguimiento óptimo de un paciente diabético, más allá de que tenga la consulta con su médico clínico, el fondo de ojo anual es parte de los requisitos de un buen seguimiento, ¿no? De una buena política de seguimiento del paciente diabético. Y cuando uno sabe que la glucemia alta, la hiperglucemia, se asocia al daño en las pequeñas arterias, claramente en la retina, si uno consigue que eso esté controlado, se puede prevenir la retinopatía diabética casi en 2/3 de sus presentaciones. Muchísimo, ¿sí? Pero claramente esto requiere de un sistema en el cual se estimule al paciente al autocuidado y que se estimule al paciente a que pida los turnos que corresponden. Inglaterra, en algún momento, ustedes saben que Inglaterra tiene un sistema con médico de atención primaria, lo que ellos llaman un GP, para generar que la gente se atendiera más. Le ofrecieron pagarle a los GP un 30% más de lo que cobraban de su sueldo. Ellos cobran como una capta por atender. Y no tuvieron éxito. Parte de las cosas que le pedían era esto: revisar los pies diabéticos, hacerle el fondo de ojo. Y 30% en un sistema como el inglés, que siempre cobran lo mismo, desde que entran de GP hasta que se mueren, siempre cobran lo mismo, por lo cual un 30% es mucha plata. No se engancharon, con lo cual, digo, también el grupo médico tiene que estar imbuido de esta filosofía de por qué se hace lo que se hace,
que no es solo el estímulo de la zanahoria de La Plata la que ayuda. Claro que ayuda, digo, es la zanahoria más socialmente aceptada, pero digo, el ejemplo en Inglaterra con los GP no alcanzó. Después vamos a ver alguna experiencia local con esto. Las complicaciones renales, el paciente que tiene enfermedad renal, sepan que es la principal causa de ingreso a diálisis. El diabético es la mitad de los pacientes que están en una unidad de diálisis y tienen una mortalidad que es 50% mayor que la del paciente diabético que no tiene insuficiencia renal. Con lo cual, el trabajar sobre la prevención de la enfermedad renal es otro de los datos que da mucho rédito en el mediano y largo plazo con estos pacientes. El pie diabético es otra de las complicaciones, es una entidad puntual, digamos, que requiere de un tratamiento específico muy particular, que haya gente entrenada en reconocer el daño que la microvasculatura del diabético tiene y tratar de evitar que estos pacientes terminen amputados del antepié, el tobillo, la rodilla. Digo, principal causa de amputación no traumática es la diabetes. Y esa es otra de las complicaciones macro y microvasculares que tiene la enfermedad. Cuando uno habla todo esto del conocimiento es realmente poder saber todo esto. A veces hace que el paciente, entre comillas, se asuste, pero digo, uno le tiene que dar información para que el paciente se estimule a colaborar en su autocuidado, porque el médico una vez cada 3 meses, cada 6 meses, una vez por año, lo que lo vea, no va a alcanzar si el paciente no entiende todo el riesgo al que está expuesto y que desde el momento que tiene el diagnóstico, si no se cuida, esto es un tic-tac, 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 uno sabe que en determinada cantidad de años en 10 años tengo la complicación renal, que en 5 años ya tengo enfermedad coronaria. Digo, si no se cuida, esa es la evolución natural de la patología. Por eso el tema de que el conocimiento es poder, no saber que H2O es agua, es la diferencia entre caminar 9 kilómetros o arrastrarse 9 kilómetros o arrastrarse 50 metros. ¿Sí? Esto es la evolución del padrón de beneficiarios con diabetes. Estos son datos de la superintendencia. Como ven, es una curva creciente, pero que tiene algunos picos que son extraños. Si uno la mira así, dice, ¿por qué? ¿Por qué esos picos? Yo le decía, parte de la experiencia local fue cuando el doctor Servino, como superintendente, impuso el tema del formulario de diabetes para que todas las obras sociales completáramos los datos de los pacientes diabéticos que teníamos y a través de ese formulario la obra social recibía un fee, un pago de la superintendencia por hacerlo. Parezca mentira o no, eso hizo crecer el reconocimiento de la superintendencia de la cantidad de pacientes diabéticos que tenía. Me tocó en esa oportunidad por ahí ver, digo, había obras sociales que presentaron, digo, obras sociales porque me hago cargo de todo el sector, no significa que no hubiera prepagos que lo hicieran también, pero digo, me puedo hacer cargo del sistema de seguridad social por ser parte de él. Digo, había obras sociales que presentaban el seguimiento de su paciente diabético con una hemoglobina glicosilada de hace 2 años. O sea, eso demuestra que ese paciente claramente no estaba controlado. Entonces, digo, esto sirvió, se hizo una modificación sobre eso, se empezaron a pedir más datos y mal que mal, eso hizo que la superintendencia tuviera por lo menos una noción de cuántos pacientes diabéticos había en la seguridad social o cuántos de esos pacientes las obras sociales los sociabilizaban. Ese es, como ven, el número 140.000. Ahí tenemos el impacto por ahí bajó con la pandemia y post pandemia ha aumentado notablemente el número de pacientes con diabetes y probablemente esto tenga que ver con esto que yo decía, lo que une las dos patologías, que es el concepto de inflamación. ¿Sí? Digo que esto se está viendo en todo el mundo, el aumento de patologías como la diabetes, que tienen un componente de inflamación de base, que incrementaron la cantidad de casos. Mucha gente joven, muchos casos de pacientes que debutaban como insulino dependientes. Digo, ha habido un giro muy importante en cuanto a cantidad de casos.
Como ven ahí, el top 20 de prevalencia de obras sociales provinciales, perdón, provinciales y nacionales. Ahí, como ven, la de Lucy Forza de Córdoba, un 12%, está por encima de la media nacional. Esa es una obra social chiquita, digamos, con poca cantidad de beneficiarios, con gente con muy buen recurso económico, pero bueno, evidentemente alguna razón ellos están trabajando el tema de prevención cardiovascular, empezaron a ver todos estos datos, pero digamos, son datos estos que están y que si uno no hace nada, claramente la patología se sigue incrementando. Las nuevas terapias para diabetes mellitus en los últimos 5 años han tenido como una explosión lo que han sido los análogos de las insulinas, lo que han sido las incretinas, digamos, la aparición de la semaglutida, que combina el tema de diabetes y obesidad, ha hecho que a nivel mundial el salto que pegó el costo del tratamiento del paciente con diabetes mellitus sea realmente muy significativo. Si ahí uno ve la diferencia entre uno y otro, entre casi un 5 y un 15%, eso porcentual de crecimiento realmente es una grosería. Y esto es lo que nosotros estamos empezando a sentir ahora. El impacto de la semaglutida empezó casi con algo de fuerza. Este año seguramente eso va a ir creciendo y además de la semaglutida vamos a tener los análogos, la bioral, eh, la copia de la semaglutida por bioral, el tirzepatide de Lilly. Digo, todo esto tiene que ver con mejoras en el tratamiento del paciente diabético y con un empeoramiento del costo para el financiador. Claramente ahí uno ve lo que representan dentro de lo que es el gasto médico, los medicamentos especializados, los medicamentos de más alto costo, los biológicos, y el impacto que tienen lo que es medicamentos tradicionales, el tratamiento de diabetes, que está a la cabeza, fundamentalmente porque estos datos mezclan el dato de diabetes y obesidad todos juntos, ¿sí? Hay una mezcla de donde el impacto del tratamiento de la obesidad no figuraba en el radar de la industria farmacéutica, hoy es por lejos la vedette y a donde todos quieren llegar y tener una parte. Como ven ahí, oncología y obesidad impulsaron el crecimiento. Esto hasta 2028 es lo que se espera que va a seguir esta ola de crecimiento. Nosotros venimos siempre un par de años atrás. Estos son datos a nivel mundial de IQVIA y seguramente cuando uno lo empieza a mirar, esa ola acá llega un par de años atrás, por ahí tenemos alguna crisis económica y los tiramos un poco más. Digo, si mejoramos probablemente eso se acorte, si como salió hoy se autoriza la importación de medicamentos de la India, esto también cambie. No sé si vieron hoy el dato del ministro Lugones, le dio la posibilidad al gobernador Cornejo de Mendoza que compre medicación especial a la India. Tienen un gasto de 154 millones de dólares anuales y se supone que puede llegar a gastar la mitad. Y la verdad que no hizo nada que no estuviera en la ley. La ley le permite a los gobernadores son autónomos, así que para la gente que está en Mendoza me podrán desmentir si no es así, pero digo, la ley le permite al gobernador definir esto, incluso la necesidad de comprar medicación. Obviamente esto va a generar un impacto en la industria farmacéutica que hasta acá venía nada, haciendo como le parecía, como quería, sin mucha regulación de ningún lado, salvo, digamos, Solgensma y los antihemofílicos. No hubo participación, digamos, del Estado en algo que quisiera bajar el precio de los medicamentos. Así que, nada, este es un dato de hoy. No sé qué pasará después de esto, pero digo, la tentativa de que un gobernador quiera comprar medicación a la mitad del valor de lo que está pagando hoy,
más teniendo en cuenta que se cortó la cobertura de medicación especial que tenía Nación para con las provincias. Saben que antes, si yo vivía, yo soy de Santa Fe, si a mí en Santa Fe la provincia no me daba medicación oncológica, yo iba y lo pedía en el banco, acá en Capital, en el ministerio, y el ministerio lo proveía. Entonces se cortó eso, esa fuente de financiamiento, y ahora lo están como forzando a los gobernadores, la posibilidad la tienen en la mano y van a pagar menos. ¿Qué pasará de esto? No sé, pero ese es un dato de hoy. Digamos, una novedad. Ayer fue lo de Garrahan, hoy pues viene, mañana no sé qué será. Sí, sí, Mario viene sobrecargado. Pero bueno, ahí ven lo que es el costo promedio del gasto de bolsillo en diabetes. Claramente aumenta por los GLP-1, por la semaglutida. Esto está expresado en dólares para el mercado americano. Es cierto también en esto que el mercado americano tiene la particularidad que es un mercado prácticamente privado, porque la gente se tiene que pagar de su bolsillo la medicación, salvo el que tiene alguna posibilidad de tener alguna cobertura médica por sobre la media, que tienen algún nivel de descuento corporativo con algún grupo de farmacias, pero digo, el grueso de la gente se paga la medicación de su bolsillo y de hecho este año, en marzo de este año, el New York Times sacó un editorial preguntándole a Novo Nordisk, que es un laboratorio de la corona dinamarquesa, por qué el Ozempic, la semaglutida, o el Wegovy, una para diabetes, la otra para obesidad, costaban lo que costaban y por qué costaban distinto. Si son la misma droga, la misma dosis, la misma lapicera de inyección. Digo, es raro que un diario americano se ocupe de los costos de la industria farmacéutica, pero que esto es industria farmacéutica europea, no es americana. Entonces le salieron con los tapones de punta y la diferencia eran casi 1.200 y casi 1.500 dólares el Wegovy. ¿Ya? O sea, para diabetes era un poco más barato, para obesidad un poco más caro, pero no había justificación de costos que explicara el precio de esos medicamentos. ¿Está? Entonces, digo, ahí es donde uno ve la explicación de por qué estos promedios, pero claramente la diferencia entre lo que es la vieja y noble metformina y de ahí para arriba, nada, uno como financiador ve esto y llora y como médico dice, wow, qué fantástico. Yo de acá me voy al consultorio, me pongo el sombrero de médico y digo, esto es maravilloso. Después me voy al obra social y ¿quién recetó esto? ¿No? Es un poco la posición en la que uno está. Ahora, debo decir como médico que la realidad es que este tipo de medicamentos hoy tienen una serie de beneficios que impactan sobre los valores de glucemia del paciente, pero también tienen efectos en otros órganos, como puede ser el cerebro, como puede ser el riñón, como puede ser el corazón, que tienen efecto protector sobre la enfermedad cardiovascular, aún independientemente de que el paciente baje o no baje de peso. ¿Tá? O sea, estas son cosas que se están viendo con el uso de la semaglutida, de la tirzepatide, donde el paciente, aunque no baje de peso, que parecía ser el motivo inicial por el cual se empezaba a utilizar para el tratamiento del paciente diabético y del no diabético, baje o no baje de peso, los resultados sobre los datos cardiovasculares duros son mucho mejores. Bueno, ven ahí, participación de mercado en países de ingresos medios o bajos. Claramente nosotros tenemos una participación en la cual 3% el 97% del mercado lo manejan 3 empresas. Esto en el mundo oscila entre el 75 y el 97%. En nuestro país, claramente, de esas 3 empresas, una se fue con el gobierno anterior, el Lilly, se fue del país, queda Sanofi, queda Novo Nordisk como productoras de medicación antidiabética, pero a nivel mundial la concentración es salvaje. Digo, es un oligopolio casi monopólico, porque obviamente en esto Novo Nordisk se lleva
prácticamente 2/3 partes del mercado. Productores de insulina, como ven ahí, nosotros tenemos ahí productores de insulina humana, de análogos, pero la concentración sigue siendo la misma. Vamos, 2, 3 empresas se llevan el grueso del mercado y en todo caso sería como más fácil poder sentarse a conversar con ellas. Yo creo que salvo los países europeos, Inglaterra, España, que se sientan como país a negociar precios, saben que España negocia a nivel global el costo del medicamento y después cada autonomía lo maneja individualmente. Pero el que negocia es el Estado Nacional. Inglaterra, el NICE, revisa la medicación, dice que sí, dice que no, y dice cuánto es el quali por el cual están dispuestos a pagar. Y de acuerdo a eso, si el laboratorio no baja sus pretensiones económicas, en Inglaterra no entran. ¿Tá? Digo, Alemania en algún momento con una de las análogos de insulina, con la de Novo, decidió cubrirla durante un año, siempre y cuando a la finalización de ese año se demostrara que el producto era mejor o que costaba menos. Al año se dieron cuenta que el producto era igual que su antecesor, que no había mucha diferencia con la Lantus y decidieron no cubrirla más. Entonces, quedaron en ese momento 45.000 pacientes diabéticos alemanes sin su insulina. Ahora, claro, parece Sudamérica la respuesta, lo que les voy a contar. Digo, el alemán que hacía, se cruzaba hasta la frontera en Holanda, compraba en las farmacias en Holanda y el Estado alemán, cuando vos compras medicación fuera del país, te lo reintegra al 100%. Digo, no, es una situación casi como de paraguayo, que cruzan la frontera. Bueno, esto lo hizo, nos contó la persona que armó el sistema de salud alemán, es un colombiano que trabaja en Canadá, en la Universidad McMaster, tipo súper interesante. Y como dice él, perdón la expresión, soy bajito, soy negro, soy colombiano, con lo cual yo digo que soy canadiense para que no me discriminen hasta que empiezo a hablar. Pero bueno, el tipo les hizo el proyecto a Alemania y bueno, entre estas cosas contaba esto, ¿no? Estos datos de cómo en todos lados se puede nada, Mario, la gente a la larga se pega con la marca y por más que el sistema alemán sea muy bueno, sea perfecto, que lo banquen con sus impuestos, en la individual yo salto el charco y hago lo que puedo. Como digo, muy interesante escucharlo por alguien que diseña un modelo y que lo ve con ojos no europeos, ¿sí? Con ojos de un latino, un colombiano emigrado a Canadá. Productores de insulina, como ven ahí en distintos países, el dato de Argentina, esto que les decía, ese dato en realidad hoy de 3 son 2 empresas porque Eli Lilly se retiró. Probablemente a lo que están comentando, el dato del producto, el tirzepatide de Eli Lilly, entre a través de algún laboratorio nacional que lo va a traer como competencia de Novo y como competencia en bioral no inyectable. Así que no nos pongamos bajo la alfombra, el problema lo tenemos ya, nos está golpeando la puerta, van a empezar a aparecer los obesos pidiendo semaglutide y tirzepatide muy frecuentemente. Ahí vemos el dato de la cantidad, de porcentaje de muertes por causas atribuibles a hiperglucemia, como se puede ver también ahí los países de ingreso medio o medio bajo son los más afectados, por esto que digo, mala calidad alimentaria, poca actividad física, pobre acceso a la consulta médica. Entonces, más allá de que sea una enfermedad de países desarrollados, esta cuestión social de comer mal, no hacer actividad física y no tener acceso a cobertura, da la explicación de por qué se dan esas cifras. Lo mismo con el dato de las muertes atribuibles a hiperglucemia.
obviamente los países de ingresos bajos tienen esa diferencia con respecto a los otros porque claramente no tienen acceso a cobertura. Esta es la evolución del número de muertes por diabetes. Ahí, como ven, la barra que falta en 2020 es la pandemia, pero fíjense el salto de dato prepandémico al dato pandémico. ¿Sí? La mortalidad por que la gente dejó de ir al médico, se dejó de tratar, la mortalidad cardiovascular aumentó muchísimo. ¿Perdón? ¿Cinco? Ya estamos, sí, ya. Dame, avanzo. Bueno, este es el ranking de países con mayor número de pacientes con diabetes mellitus. China tiene un tema con la obesidad muy importante y es uno de los motores de lo que es la investigación y desarrollo para este tipo de patología, pero claramente uno sabe que el 80% de los chinos se atienden con medicina no tradicional, digamos, no alopática, con lo cual es un mercado en un volumen muy significativo, pero en realidad del que sabemos muy poco. Y también vamos a seguir sabiendo muy poco, porque así como no supimos del COVID, menos vamos a saber de estos temas. Lo que representa el gasto sanitario, fíjense en una década, lo que ha crecido el gasto de tratamiento de pacientes con diabetes mellitus. En todo esto uno tiene que ver que aparecen también nuevas tecnologías, nuevos estudios, nuevos STEM. Todo encarece el tratamiento del paciente, con lo cual el costo no solo es de medicación, tiene que ver también con un montón de costos vinculados al tema de prácticas y de estudios, pero bueno, a la larga el resultado es marcadamente superior y con tendencia creciente. Hablamos hoy del dato de la semaglutida, el Ozempic. Este producto hizo que el laboratorio Novo Nordisk se transforme en la empresa más grande de Europa. Superó a Louis Vuitton. La empresa vale hoy 545.000 millones de euros. Los dinamarqueses, la Corona, es dueña de la mitad del laboratorio, tuvo que bajar la cotización de su Corona respecto al euro para no desbalancearse y quedar fuera de la Unión Europea, y hacen el cálculo de lo que es el PBI per cápita con y sin el Ozempic. Desembarcan en el mercado americano, que obviamente es el mercado más interesante para ellos. Trataron al 1% de la población en un año de Estados Unidos y se dieron cuenta que el paciente obeso no se quería tratar con un medicamento que era para diabéticos. Yo no soy diabético, soy gordo. Entonces no quiero, entonces apareció el Wegovy. Misma droga, misma dosis, mismo sistema de inyección, mismo laboratorio, nada más que este es para obesidad. En Estados Unidos el que cuesta este 1.500, el otro cuesta $1.200 por mes. Y lo que viene, como dicen los de fútbol, esta es semaglutida bioral. Novo Nordisk venía diciendo que la semaglutida bioral no era tan eficiente como la inyectable, pero le apareció la competencia y nada, apareció en Rybelsus, que es la misma presentación de la misma droga con otra diferente presentación por vía oral para aquel que no se quiere inyectar. Probablemente aparecerá algún análogo del Wegovy para obesidad. La otra alternativa es el Tirzepatide. El Tirzepatide tiene una acción que se supone superior a lo que es la semaglutida. La semaglutida actúa sobre los GLP-1, sobre el péptido parecido al glucagón. Esta actúa también a nivel intestinal contra unas incretinas que produce el estómago, que enlentece el movimiento del estómago, enlentece el movimiento del intestino, da más sensación de saciedad, y ese doble mecanismo de acción hace pensar que esta es una droga que va a tener
por lo menos en los ensayos clínicos, viene teniendo, mejor dicho, mejor resultado que el que tenía la semaglutida original. Ahí ven las dos alternativas, le copiaron a Novo. Una es el Mounjaro, que es el inyectable, el Zepbound es la medicación para obesidad. Uno para diabetes, otro para obesidad. Es lo mismo. La misma, Estrategia de la marketing. misma dosis, 2.5, exactamente igual, por eso digo, copiaron lo mismo. La tirzepatida venía para tener una autorización express de la FDA, no pasó. La EMA autorizó antes la semaglutida. La FDA, en esto que demoró el tirzepatide, terminó autorizando la semaglutida. Y como todo, el que pega primero pega dos veces, Novo se comió el mercado americano, con lo cual el Lilly, más allá de que es un laboratorio americano, viene corriendo de atrás. Pero con una droga que también promete digamos, tener más efectos que la semaglutida y el mismo efecto cardioprotector, neuroprotector, renoprotector, del cual se habla con la semaglutida. Esto es lo que se llama el efecto pleiotrópico, es decir, actúa a nivel genético en en el mismo gen de distinta manera, y eso genera esos resultados que uno supone que son superadores a lo que es la semaglutida. Dato del costo de las drogas, lo que es la diferencia entre estos dos. Comercialmente los dos salieron más o menos parecidos en cuanto a costo final, más o menos unos $4.500 anuales el costo del tratamiento. Y fíjense lo que es la metformina, nada, pero no la vean porque ya es como que no existe, no está más. La Sociedad Española de Medicina Interna está poniendo hoy estos datos con obesidad y nutrición, donde los GLP-1 ya los ponen de entrada. Ya se acuerdan que antes hablábamos del tratamiento escalonado, ya hoy ya el salto inicial es a un GLP-1 o análogos de insulina o combinación, pero dependiendo del nivel de riesgo, la edad, pero claramente estamos par de pasos por encima de lo que veníamos charlando 2 años atrás, no hace una eternidad. Y termino, así tomamos el café, con esto que son los datos de lo que es la Organización Mundial de la Salud con respecto a pautas para el 2025. Claramente esto se hizo hace 10 años. Parte de eso tenía que ver con el acceso al tratamiento de la diabetes, con el acceso a la actividad física, con un montón de cosas que uno sabe que lamentablemente no se han dado ni en nuestro país ni en el mundo en general, con lo cual la curva esa que yo les mostraba al principio de crecimiento es la que tenemos. Perdón, esta era la última. El costo humano y económico de las enfermedades crónicas. Este es el costo, lo que tienen hoy en Estados Unidos enfermedades crónicas. Esto es un dato del 2015. ¿Sí? Actualizado es casi un 100% más. Casi un 100% más. Entonces, pasamos de pelearnos con la industria por las drogas de nicho, ¿sí? Ahí hablaba mucho de esto de las enfermedades de nicho, esas enfermedades de muy poca gente y muy alto costo, a tener hoy drogas de alto costo para patologías de alta incidencia como lo decía. Ahora sí, café. 5 minutitos. 5 minutos. Bueno, retomamos. Ya hoy empezábamos a hablar de diabetes mellitus, ahora vamos a hablar de la segunda patología, artritis reumatoide. Datos de la superintendencia, trabajadores en tratamiento por artritis reumatoidea. Fíjense la cantidad de casos. Esto también tiene que ver con el tema de herencia. En este caso puntual, la superintendencia más o menos por año tiene unos 6.000 casos de pedido de medicación para artritis reumatoidea y en seguimiento continuo hay solo 3.000. ¿Sí? Lamentablemente no se hace el seguimiento de esto de por qué esa tan baja adherencia cuando uno consiguió que el paciente se atienda, que lo vea un reumatólogo, que tenga una cobertura que le pueda proveer el medicamento, sea cual fuera el medicamento que se le está pidiendo, y con todo eso, solo la mitad de los pacientes tienen un tratamiento regular y no tenemos datos de qué impacto tuvo la medicación en el paciente.
Es un dato que parece increíble porque uno dice, hacemos todo el esfuerzo para que la gente no reclame que no tiene acceso a la medicación, pero después no sabemos si esa medicación efectivamente mejora o no mejora la expectativa y la vida, la calidad de vida de las personas. Dato de color, el último dato que teníamos 2021, de aquellas medicaciones cubiertas por el Sistema Único de Reintegro. Ustedes saben que hoy el Sistema Único de Reintegro está prácticamente consumido por lo que es discapacidad, lo que se llama integración, se lleva 70-75% de los ingresos, hay que pagar el costo de funcionamiento de la superintendencia, los sueldos de la superintendencia, la distribución de los subsidios que son automáticos y después de eso, la verdad que el sistema surge como tal, desde que empezó este gobierno, hubo un pago, por lo menos yo lo pongo con el caso de mi obra social, recibimos por primera vez en junio un pago que era el equivalente al 50% del promedio de lo que nosotros veníamos cobrando en el año 2019. ¿Sí? O sea, 4 años de diferencia, la mitad del pago y fue como la palomita, el único. O sea, después no hemos tenido otro pago mensual. Antes uno tenía como una bicicleta armada que cobraba más o menos, sabía más o menos lo que cobraba en promedio, lo que presentaba y lo que cobraba. Sabíamos que teníamos 2 años de demora en promedio, sabíamos que estábamos cobrando entre un 25 y un 30% de lo que habíamos invertido para la medicación. Hoy de eso, nada. Pero bueno, estos son los datos de lo que queda, las dosis recomendadas de las distintas patologías. Esta patología, en la época en que el doctor Servino estaba en la superintendencia, lo que nosotros veíamos es que era una patología que tenía alternativas de tratamientos biológicos, tratamientos de alto costo, lo cual permitía tratar de hacer un módulo de atención del paciente, porque a veces entre un producto y otro había mucha diferencia y los resultados desde el punto de vista clínico no eran muy significativos y parte de la idea era hacer un módulo con un valor único, que eso hiciera que los laboratorios también bajaran sus precios para acomodarse en su indicación a ese nivel de costo. No, eso nunca se hizo y es una patología en la cual la verdad que se podría hacer. Parte de esa cosa salía de acá, de concentración del gasto por patologías. Artritis reumatoidea aparecía entre las 5 patologías de mayor costo dentro de la superintendencia. Esto cuando se hizo lo que llamaba el Observatorio de Precios. Ese observatorio permitió identificar que para una misma patología había un 800% de diferencia en precio entre lo que pagaba la obra social A y lo que pagaba la obra social B. ¿Sí? Mismo producto, mismo laboratorio, 800% de diferencia, y eso terminó en el gobierno de Macri recién, con el sistema de compra unificado de medicamentos para hemofilia, que por ejemplo a PAMI hizo bajar un 85% el gasto en antihemofílicos de un año a otro. Se sumó en ese momento el Ministerio de Salud, se sumó PAMI, se sumó IOMA a la superintendencia y entre todos ese sistema de compra consiguió que los costos bajaran significativamente. Cuando ven ahí por principio activo, el gasto en ese momento eran 141 millones de dólares, 10 principios activos se llevan la mitad del gasto. ¿Puede ser tan difícil trabajar sobre 10 principios activos? Pero lo que hacemos es juntar información y no gestionamos. Lamentablemente uno dice, la información es poder gestionar. No pasan las gestiones y esto lamentablemente no se hace. La artritis reumatoidea tiene ahí un componente de base genético donde se han podido identificar dentro de lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, en qué cromosoma está esa predisposición a tener la enfermedad. Eso permite hoy que haya también una farmacogenómica, que se pueda trabajar medicamentos que tienen que ver con el impacto genético en la patología y probablemente sea
la evolución de lo que estamos viendo hoy de medicación. Yo hablaba hoy de que hace unos años tratábamos de que el paciente llegara a la última etapa para recién después discutir si le dábamos o no le dábamos medicamentos modificadores de enfermedad. Esa es la evolución, lo que es el mapa de evolución de maduración de la enfermedad, y claramente hoy todos estamos de acuerdo en que cuanto antes se actúe, menos daño tiene el paciente y, entre comillas, menos costo tendría que tener. Esto es un poco la explicación de lo que pasa dentro del cuerpo, lo que son los potenciales disparadores, tanto desde la genética como los factores medioambientales, y la etapa en la cual uno dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tratar de identificar? Básicamente el daño sinovial. Entonces, eso permite que uno actúe en un momento en el cual las estructuras articulares del paciente no se deformen. Y también pensar que ese actuar sobre estructuras que no se deformaron también tiene que ver con ese componente que yo le decía de trabajar sobre la inflamación, que es la responsable de muchas de las complicaciones que después tiene la enfermedad. Fundamentalmente, lo que se ve en esta etapa que actúa sobre el tejido sinovial es que los osteoblastos y los condrocitos disminuyen y obviamente aumentan los osteoclastos, lo que hace que el hueso se vaya debilitando, se deforme y el proceso inflamatorio siga su camino con las complicaciones que ahora vamos a ver. Ahí está la etapa ya con erosión del hueso y destrucción del cartílago, la etapa final, la etapa fulminante, donde claramente el proceso inflamatorio se digiere las estructuras articulares. El daño sobre el cartílago es la piedra inicial de la patología, y lo que ven abajo, bajo la influencia de las citoquinas, las interleuquina 1 e interleuquina 17, son las que disparan todo ese componente de inflamación que afecta no solo las articulaciones, sino que tiene un compromiso sistémico muy importante. Como ven ahí, inestabiliza las placas de ateroma, aumenta el riesgo cardiovascular, complica la evolución del paciente con artritis reumatoidea, y claramente la principal comorbilidad es la cardiovascular. Son pacientes que tienen un riesgo cardiovascular mucho más elevado. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar, ya no es una enfermedad en la cual nos preocupamos, si el paciente podía lavar la ropa, no lavar la ropa, apretar el jugo de limón o no. Son pacientes que se mueren antes por enfermedad cardiovascular, y lo articular es un dato, entre comillas, casi secundario en lo que es el impacto de la patología. Los reumatólogos nos inundaron con el Treat to Target, esta cuestión de tratar de encontrar un mecanismo que nos permita bajar los indicadores de inflamación un 50%, y que ese era el objetivo terapéutico. Los financiadores nos resistimos bastante a este Treat to Target, pero tenía un objetivo fundamental, que es entender la evolución cronológica de la enfermedad y entender que actuando en etapas más tempranas todo ganaba, excepto el financiador, cuando tiene que pensar que está pagando un medicamento de mucho más alto costo que el escalón anterior, que lo único que hacía era permitir que el paciente, en todo caso, no tuviera dolor, pero que desarrollara más enfermedad. Esas son, digamos, lo que es las drogas que hoy se consideran drogas para modificar la enfermedad. Como ven ahí, de los subgrupos terapéuticos digamos, orientados a determinado tipo de interleuquina, los LK, hay de lo que uno busque. Pero uno tiene que tener en cuenta en esto que hay marcadores biológicos que nos permiten orientar, y hoy hay marcadores genéticos que nos permiten orientar la terapéutica para que esto no sea un tiro en la oscuridad, sino que cada vez más es, como en la oncología, una medicina de precisión. Esa es la evolución, digamos, la cronología de la evolución patológica que tiene un paciente con artritis reumatoidea, cuando empieza con algún nivel
de marcación, estos de anticuerpos citrulinados. También en algún momento cuestionamos si se pedían, si no se pedían, qué impacto tenían en la decisión terapéutica, el impacto que tienen ahí algunos factores medioambientales sobre la evolución de la enfermedad y lo que es el cigarrillo, que como siempre actúa en esto como un cofactor complicando la evolución de la enfermedad y aumentando los valores que uno encuentra en laboratorio, anticuerpos citrulinados, el factor reumatoideo. Entonces, esas etapas de fisiopatología que yo le venía describiendo, hoy tienen sentido en identificar esa en la etapa de activación, cuando el paciente empieza con esa carrera de destrucción de su tejido sinovial, porque eso es lo que genera inflamación y eso es lo que genera mayor riesgo cardiovascular. Claramente es una patología que tiene que ver con inflamación sistémica y ahí es donde se junta con el tema de la obesidad y la diabetes. La diabetes claramente no está asociado con un tema de inflamación, pero sí la obesidad. El paciente obeso triplica el riesgo de tener diabetes, entonces ese componente de inflamación es el que hoy nos hace pensar que son enfermedades que tienen un mecanismo fisiopatológico común que pueden tener, entre comillas, algún nivel de interacción desde el punto de vista terapéutico muy interesante. Como ven ahí, el aumento del factor reumatoideo y de los anticuerpos citrulinados correlacionan con los eventos cardiovasculares mayores, entonces no podemos decir que no tenemos elementos para darnos cuenta cuando el paciente está escalando en el desarrollo de su enfermedad y la preocupación que tienen estos pacientes, como fundamentalmente son mujeres, el tema de la aterosclerosis en las carótidas es un dato mucho más común en la mujer que en el varón, y hoy sabemos que el varón se muere más del infarto, pero la mujer lo hace de accidente cerebrovascular. Entonces, esta cuestión de que estamos analizando el colesterol no HDL, el colesterol no bueno, que es un marcador, por más de 130, un marcador de que la mujer está a riesgo de desarrollar placas fundamentalmente en las carótidas o en la arteria aórtica. Los pacientes con artritis reumatoidea tienen esa predisposición, tienen, como ven ahí, tasa de infarto del miocardio y accidente cerebrovascular que duplica la de la población que no tiene artritis reumatoidea. Entonces, sabiendo todos estos datos, uno, insisto, tiene que estar mirando a este paciente con artritis reumatoidea como un paciente potencialmente de riesgo por su enfermedad cardiovascular, ¿sí? Un incremento del 50% de su mortalidad relacionada con la enfermedad cardiovascular, 52% de muerte por accidente cerebrovascular, 59% por infarto de miocardio. Entonces, ya no es el paciente que tiene problemas de movilidad que lo tiene que ver el reumatólogo, es un paciente que requiere una visión más amplia que incluya todos estos datos. Esto es la evolución en tiempo y gravedad de la enfermedad. Claramente es una curva ascendente en la medida que uno no intervenga terapéuticamente en esto, más allá de que era una patología, que antes decíamos, una patología que tiene brotes y remisiones. Esperamos que en cada brote el paciente cayera un poquito. Hoy sabemos que esa evolución es claramente lineal y que el paciente está cada vez peor. Y obviamente el grado de discapacidad, eso también le impone al sistema un costo adicional muy alto, no solo la atención de la enfermedad cardiovascular, sino la atención de la discapacidad que esto genera. Pronóstico de la enfermedad, la esperanza de vida está disminuida entre 5 y 10 años, o sea que hoy una persona que tiene un promedio alrededor de los 75 años se podría estar muriendo con artritis reumatoidea alrededor de los 65. Probablemente como son mujeres y la expectativa de vida sea de 82, la posibilidad caiga a los 70, pero seguimos hablando de adultos jóvenes que tienen disminuida su expectativa de vida.
tienen ahí, como ven, una supervivencia similar a lo que es la enfermedad de Hodgkin, a la diabetes mellitus o a la persona que tuvo un accidente cerebrovascular. Y la mortalidad se ve incrementada por complicaciones cardiovasculares casi un 50%, por infecciones entre un 15 y un 20%. Esto a veces tiene que ver con el propio componente inflamatorio que tiene la patología, a veces tiene que ver también con la medicación. Lo mismo con la aparición de tumores, linfomas, cáncer de pulmón, que pueden estar asociados al tipo de medicación que se utiliza en este tipo de pacientes. Ahí vemos el número de casos. Como ven, siempre la mayor cantidad de casos son mujeres. La prevalencia es mucho mayor en la mujer que en el hombre. El valor del tratamiento, el salto que ha pegado con esto que estábamos hablando, de pasar de medicamentos que costaban cientos de pesos a costar cientos de miles de pesos o millones de pesos. Entonces, ese cambio es el que a nivel global justifica esto, pero como todo, esto hay que mirarlo en el contexto general de cómo ha sido la evolución general del paciente y la expectativa de vida y la calidad de vida de estos pacientes. Claramente la prevalencia de casos diagnosticados por médicos, siempre la mujer es la mayor cantidad de casos. Y esto que les decía, cada vez aparecen más trabajos donde se habla de la relación entre la artritis reumatoidea y la diabetes mellitus, donde ahí me está diciendo que está asociada con un incremento del riesgo de desarrollar diabetes, la incidencia de diabetes. Soporta la noción que el componente inflamatorio parte involucrada de la patogénesis de la diabetes. Digamos, empezamos a encontrar que estas dos patologías tienen un camino común en la inflamación. Y termino con esto que es lo de todos los días. ¿Sí? La evolución del IPC 2023 contra la inflación de medicamentos. Claramente terminamos el año con un 100% más de inflación de salud comparada contra el IPC. Si esto uno lo mira contra los salarios perdieron contra el IPC, así que cualquier dato que uno le ponga ahí al lado, estamos peor. Y enero, febrero, digamos, los primeros 6 meses hubo productos que aumentaron hasta un 300% en dólares de la medicación. Y ahí uno ve la diferencia, el costo ponderado en agosto, julio, ¿sí? Donde el salto en el promedio ponderado es realmente muy significativo, más de un 15% en 2 meses. Entonces, eso es un poco la situación en la que estamos. Esto es un poco lo de todos los días. Todo lo otro es zaraza, si quieren, es charlar sobre qué cosas se pueden hacer, qué no se pueden hacer, pero a la larga todos terminamos viendo esto, ¿sí? Todos terminamos viendo que la inflación del medicamento parece no tener techo. Es muy difícil manejarse en el día a día cuando uno ve que aumenta la cantidad de pacientes, que aumenta el costo por paciente y que baja la cantidad de aportantes. Porque cuando uno mira en la superintendencia las patologías de más alto costo, claramente la masa de trabajadores en blanco ha disminuido, eso también baja la cantidad de pacientes y aumentó la del monotributista. O sea, una persona que paga 13.000 pesos tiene acceso a la cobertura de un PMO que ProSanity ponía en junio en 45.000 pesos. O sea, ya de movida empezamos mal. Y claramente es la única población en la que ha venido aumentando en cantidad de casos, porque el que no tiene cobertura, entre comillas, se cubre con un monotributo y con ese monotributo viene a la obra social a pedir la medicación que el médico entiende necesita a un costo ridículo. Entonces, mucha de esta población también es la que genera esto que las obras sociales estén pasando hoy en una situación desde el punto de vista económico, financiero, particularmente complicada. Baja la cantidad de aportantes, baja el promedio aportantes por lo que es el IPC y aumentan los costos. Así que nada, se van a llevar ese dato, pero antes, digo, el que no conoce, yo siempre lo pongo,
el tren a las nubes, obra de la ingeniería ferroviaria argentina, un orgullo de la ingeniería ferroviaria, cumplió 50 años este año, realmente si no lo conocen vale la pena visitarlo, recorre desde 2.200 metros de Salta hasta los 4.000 de San Antonio de los Cobres y vale la pena verlo. Nada, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Si tenemos rápido, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias, muy amable por tu tiempo. Por favor, gracias a Y ustedes. te esperamos nuevamente, porque sabemos que el tema requiere mucho más de tiempo, ¿no? Es realmente hoy por hoy estamos en el ojo de la tormenta, así que Sí, digo, un poco la idea era tratar de mostrar esto en lo que estamos parados, en lo que se viene, en lo inmediato. Digo, no nos podemos esconder. Ya hoy artritis reumatoidea tiene un montón de opciones terapéuticas, la diabetes las está empezando a tener. Cada vez más se camina esto desde lo no médico. Viene la información de las revistas de interés general, de las redes, un influencer que dice Elon Musk que dice, bajé 11 kilos en el Ozempic y las acciones del laboratorio se fueron al diablo. Digo, esta es la realidad en que nos movemos hoy. ¿Verdad? Falta que, no sé, alguno de nuestros gordos ilustres diga que adelgazó con el Ozempic y, ¿no? Y va a estallar. El otro día cuando apareció Susana, yo dije, cuando empezó a hablar de su peso, que ella siempre habla de su peso, dije, ya veo que se viene con, ¿no? Claro, ¿qué me hace adelgazar? Porque digo, esto para el obeso americano es Disney. Es Disney. Los tipos se quedan sentados mirando la televisión, comiendo el pochoclo, se clavan el Ozempic, todo bien. Entonces es muy complicado porque toda una cultura. Digo, yo le he hablado con la gente del laboratorio, le digo, ustedes arruinaron toda una cultura de educación donde tratábamos de hacerle entender a la gente que todas estas eran conductas de riesgo, que los hábitos saludables son necesarios, y de golpe aparece la magia de los Ozempic. por lo general es muy fugaz, dura poco tiempo. Así que bueno, muchísimas Bueno, gracias, Juan. mil gracias. Nos esperamos la próxima, porque la próxima